Muy buenas noches, hermanos. Hoy esta noche, pues, voy a contarles un poquito, pues, de mi testimonio, ¿verdad? Del motivo, pues, el por qué yo estoy aquí evangelizando la bendita palabra del Señor. Pues hace un año, ¿verdad? De que yo recibí, pues, una revelación del Espíritu Santo de Dios, pues puso en mi corazón, ¿verdad? Que pues tenía pues que hablar acerca de la palabra del Señor, pues, porque en verdad en este tiempo, aquí en este mes, se celebra esa tradición pagana del Halloween, ¿verdad? Y cuando yo veía esas casas decoradas con calaveras y todas mixteadas allí con ángeles y incluso hasta el símbolo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Y entonces, pues, el Espíritu Santo de Dios, pues, eh, puso en mi corazón, ¿verdad? De que hiciera, pues, un mensaje, ¿verdad? Basado a la Sagrada Escritura, pues, ¿qué es, pues, realmente lo que nosotros, pues, celebramos en Navidad? Y que la gente, pues, confunde, pues, porque, pues, como ustedes saben, nosotros los católicos, pues, decoramos nuestras casas, ¿verdad? Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con, con la imagen, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Virgen Santísima, así es, y de angelitos también, ¿verdad? Todos esos símbolos, pues nosotros los ponemos en nuestros hogares, así es, y entonces cuando yo veía esas decoraciones de Halloween, que pues todo mixteado ahí, pues me daba una gran tristeza, me daba una gran tristeza, porque en realidad a veces, pues, qué confundidos vivimos, ¿verdad? A veces en la vida, vivimos tan confundidos porque no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía a todo camino de la verdad. Él ilumina nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Así es, y entonces, pues en ese tiempo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, pues me reveló, pues que yo tenía que, pues, hacer un mensaje. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para yo grabar este mensaje? Pero Dios me ayudó y pues grabé uno, dije yo solamente voy a hacer uno y ahí solamente por cumplir, pero el Espíritu siempre me ponía pues que tenía que pues hacer otro y otro y por esa razón estoy aquí y bendito sea Dios pues ya hace un año, así es. Entonces, hermanos, hoy esta noche vamos a hablar de la bendita palabra del Señor. Vamos a hablar de la palabra del Señor hoy esta noche y vamos a hablar con las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca pues de esta fiesta pagana, ¿verdad? Que la gente pues celebra, ¿verdad? En estos tiempos que es el Halloween. Si así es, entonces vamos a leer la bendita palabra del Señor y la palabra de Dios se encuentra en el libro de Deuteronomios capítulo 18, versículo 9. Así es que aquí, mis queridos hermanos, los va a hablar la palabra del Señor. Aquí no voy a ser yo el que habla, sino la bendita palabra del Señor. Porque es la palabra de Dios la que lo saca a nosotros de la ignorancia, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que lo guía hacia todo camino de la verdad. Por eso dice la palabra escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas se encuentra la verdad. Si nosotros tenemos alguna duda, si nosotros queremos saber, queremos conocer la verdad, como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceráis la verdad y la verdad los hará libres. Así es, y entonces la verdad se encuentra en las sagradas escrituras. Así es que pues vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, dice aquí, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da,
No imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamiento o consulte a los astros. Que no hayan brujos ni hechiceros. Que no se haya a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Así es. Esta es la bendita palabra del Señor. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios aborrece, dice, a toda persona, dice, que se dedique a consultar, dice, los espíritus. Todo aquel que se dedique, dice, a hacer adivinación, dice, a todo aquel que se dedique, dice, a hacer brujería y hechicería, dice aquí la palabra del Señor. Así es, entonces, mis queridos hermanos, aquí la palabra de Dios es bien clara y aquí pues nos dice, ¿verdad? La verdad es la palabra la que los habla. Dice, cuando hayas entrado, dice, en la tierra que Yahvé, tu Dios te da, dice, no imites, dice, las tradiciones, dice, perversas, dice, que practican esas naciones, dice. Como por ejemplo, ¿verdad? El Halloween aquí, ¿verdad? El Halloween pues es el día de los brujos, ¿verdad? De los hechiceros. Así es, pero el enemigo pues se disfraza, se pone disfraz, como dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que dice pues que el diablo, dice, se disfraza de ángel también, dice la palabra de Dios. Por eso un cristiano no debe en este tiempo disfrazarse, porque vemos tanta cosa, mis hermanos, en este tiempo. Los padres disfrazan a los hijos de diablitos. Imagínense qué terrible es, ¿verdad? Y pues parece que fuera un juego, parece que fuera pues algo insignificante, pero cuando se practican estas cosas, después vienen las consecuencias. O hay padres que disfrazan los hijos de ángeles también. No se puede eh, disfrazar a los niños en este tiempo, ni de ángeles, ni de diablos, ni de vampiros, ni de nada de eso, porque Dios, dice la palabra de Dios, que aborrece, dice todo eso. Aquí dice la palabra de Dios, no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, dice aquí la palabra del Señor. El problema es, mis queridos hermanos, que cuando nosotros practicamos pues estas cosas, las consecuencias vienen después. Si el día de mañana vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Los vemos pues con vicios, los vemos deprimidos, los vemos que andan pues practicando el pecado. Los vemos en los vicios, en la prostitución y en todo. Es por eso, porque esas son las consecuencias que trae el pecado. Esas son las consecuencias que trae la desobediencia a Dios. No podemos confundir la luz con las tinieblas. No podemos no podemos comer y sentarlos en la mesa de Dios y en la del diablo también. Tenemos que ser cristianos reales. Si vamos a seguir la palabra de Dios, Dios quiere cristianos verdaderos. Dios quiere cristianos sinceros. Dios quiere hombres reales. Así dice la palabra del Señor. A eso es que Dios nos llama, que nosotros le sigamos de verdad,
Por eso cuando nosotros pues decidimos seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tomar una decisión y una decisión pues que sea seria, que sea de verdad. Porque Dios no es un juguete. Nosotros no podemos acomodar las cosas conforme a nuestros pensamientos. Aquí en la palabra de Dios, aquí está la verdad. El problema es que nosotros no leemos las Sagradas Escrituras. No leemos las Sagradas Escrituras. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios. Dice que qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión, dice la palabra del Señor, tiene la sinceridad y la maldad? ¿Qué comunión, dice la palabra de Dios, tiene Jesucristo con Satanás? Dice, ninguna. Así es que no podemos nosotros mezclar pues la luz y las tinieblas. Lo de Dios es de Dios y lo de Satanás es de Satanás. Así es. Así es que todas estas celebraciones paganas, se ponga el disfraz, cual se ponga, sea bonito, sea feo, pues esta fiesta es del diablo. Esta fiesta es del diablo, así es. Así es que nosotros los cristianos no podemos unirlos a estas fiestas así, a estas fiestas paganas. Sí, así es. Así es que no se puede tener nada de esas cosas. Porque nosotros hemos sido lavados, nosotros hemos sido purificados, nosotros hemos sido santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Levíticos capítulo 20, versículo 6, dice aquí la palabra de Dios. Aquí no soy yo el que habla, sino es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, conoceráis la verdad y la verdad los hará libres. Así es, entonces aquí dice, si alguno se dirige a los que consultan a los espíritus o a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de mi pueblo. Aquí, mis queridos hermanos, es la palabra del Señor la que los habla. Es la palabra del Señor. Y cuando la palabra los habla, nosotros como cristianos, pues dos cosas, ¿verdad? Podemos hacer. Una es obedecer la palabra de Dios y la otra, pues, es rebelarlos en contra de la palabra de Dios. Porque solo dos caminos hay en esta vida. Está el camino de Dios y el otro camino, pues, ya se sabe que es el de las tinieblas, el del diablo. Así es. Así es que, pues, cuando yo siempre le digo a las personas cuando evangelizo la palabra de Dios, de que cuando vamos a tomar una decisión, hay que tomar una decisión seria, porque con esto no se juega. Cuando estamos hablando de la bendita palabra del Señor, estamos hablando de vida o de muerte. Vida que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y muerte pues que nos ofrece el diablo. Así es que pues tenemos que, ¿verdad?, llenarlos de la palabra de Dios. Pero hoy hay tanta falta de conocimiento. ¿El por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía hacia todo camino de la verdad. Él nos abre el entendimiento y podemos ver la luz. Así es. Pero cuando no tenemos el Espíritu de Dios, pues estamos ciegos, hermanos. Estamos ciegos. Por eso no entendemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Nos dejamos llevar por lo que las personas nos dicen. Así es, y entonces la palabra de Dios pues es bien clara y nos habla, ¿verdad? Y nos dice pues qué nosotros pues debemos hacer. Así es, pues a veces nosotros no sabemos qué es santidad. No sabemos qué es santidad, ni siquiera eso sabemos.
Y el único que lo hace santo a uno, el único que lo purifica y lo santifica a uno, es el Espíritu de Dios. Él es, dice la palabra de Dios en Romanos 8:27, dice, el que conoce, dice, los secretos íntimos que hay dentro de nosotros, dice. Él es el que nos lleva a todo camino de la verdad. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, pues no tenemos temor, ¿verdad? A Dios. No tenemos temor a Dios si no tenemos el Espíritu de Dios. Y es por eso que hacemos el pecado, los devanamos en el pecado y pues, y, y el pecado trae consecuencias. Como les digo, en estos días de Halloween, mucha gente pues anda celebrando ahí con sus hijos. Pero el problema, como le digo, son las consecuencias. Si el día de mañana vemos un hijo, pues que anda caminando todo chueco, ¿verdad? Pues esas son las consecuencias del pecado. Así es que, mis queridos hermanos, si el día de mañana, pues, vemos un hijo en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, pues no los vayamos a asombrar porque hemos desobedecido a Dios. Y cuando se desobedece a Dios, pues Dios nos echa a un lado. Así es. O sea que si le cerramos las puertas a Dios, pues al diablo se las estamos abriendo. Y cuidado con eso. Hay que pedirle al Señor que nos guíe hacia el camino de la verdad, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 24, versículo 3, dice de que pues el que entrará pues al reino de los cielos, dice, es el de manos limpias y el de corazón puro, dice. Así es, entonces, y el de mente limpia. Así es, entonces hay que buscar, ¿verdad? A llenarlos de la palabra de Dios. Hay que buscar, ¿verdad? Al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, para que Él pues se manifieste, ¿verdad? En nuestra vida y nos lleve hacia el camino de la perfección, hacia el camino de la verdad. Así es, mis queridos hermanos, así es que esta noche pues este ha sido mi mensaje. Hay que Dios los bendiga siempre.